Hola viajateros, ¿cómo están? Mi nombre es Joana y pues en el día de hoy les voy a tocar un tema un poco diferente. En este momento me encuentro en Rusia y voy a hablar cómo las sanciones han tocado a Rusia y cómo los habitantes, los mismos rusos, pues han vivido con estas situaciones. En un video anterior pues les comentaba que acá pues las fronteras fueron cerradas, las fronteras aéreas y las fronteras terrestres, que solamente pues se puede pasar por ciertos lugares como Estonia, Turquía, forma aérea, Dubái y así otros sitios, pero pues que son muy escasos. Por ahora pues los rusos como están haciendo, los que no están yendo a otros países porque de pronto no tienen como esa facilidad, pues están descansando, viajando, aprovechando a estar en el país. Acá el país pues es bastante grande, entonces hay muchos sitios para los cuales pues ellos y nosotros como extranjeros también podemos conocer. Es un país bastante rico, entonces pues hay muchísimos sitios, también diferentes tipos de clima y de naturaleza. Entonces pues el turismo aún es muy frecuente acá en este país, tal vez un poco a nivel interno se pueda como dar más esa oportunidad que no a nivel internacional. Internacional sería pues ellos frecuentan descansar en sitios como Dubái, Turquía o en sitios donde les faciliten la entrada, Egipto, India y así otros países que tengan el convenio con Rusia como China, donde de pronto pues ellos se sientan un poco más cómodos, puedan descansar y no tengan como esa visión de lo que está aconteciendo, de la problemática actual. A nivel interno pues la economía aún es estable, obviamente pues como en todos los países ha habido un poco de alza en algunos precios de pues canastas, de la canasta básica familiar, por ejemplo, en algunos productos, pero eso ha sido a raíz de la pandemia y a raíz pues también de las guerras, de los conflictos que pues han provocado como esta situación a nivel mundial, no solamente en este país. Es bien cierto que muchas de las compañías que trabajaban en este país salieron, también pues a causa de las sanciones, a causa de que no querían ser partícipes para financiar el conflicto armado. Entonces a raíz de todo, desde el 2022, una serie de empresas decidieron salir del país. Muchas lo que hicieron fue vender sus nombres, sus empresas a propietarios rusos, y pues acá en Rusia continuaron esas empresas con otros nombres. Este es el caso, por ejemplo, de McDonald's. McDonald's pues actualmente lo tiene los propietarios son rusos, son acá internamente. Ellos lo que hicieron fue cambiar el nombre, actualmente se llama Delicioso y Punto. Le cambiaron el nombre, pero los productos aún se siguen encontrando, como las hamburguesas, comidas rápidas, gaseosas, papas fritas. O sea, la base como tal de esa empresa aún sigue funcionando. Trataron de conservar la venta de los productos así como eran antes, como las típicas hamburguesas de McDonald's. Actualmente pues en este sitio, a nombre de
de otra empresa ya sigue funcionando. KFC, por ejemplo, también cambió su nombre a Rostix. Entonces ya pues ellos lo que hicieron fue hacer su venta y continuaron con otro nombre. La empresa continúa con la producción. Trató de conservar lo mismo, los mismos productos que venden en KFC, pero ahora pues los venden bajo otro nombre y pues bajo otros propietarios. Muchas empresas hicieron lo mismo, entonces vendieron como sus nombres, sus empresas y aún siguen trabajando en el país, pero a nombres diferentes, bajo nombres diferentes y bajo dueños diferentes. Tal vez es probable que estas empresas vuelvan, algunas, otras tal vez no. Es algo un poco muy incierto, pero pues actualmente no se ve como el gran cambio en los productos. Ellos trataron de conservar las básicas ventas, los productos, como les digo, que vendían anteriormente, los trataron de conservar. Hay otras marcas como por ejemplo Coca-Cola, que también salió del país, pero pues actualmente también se encuentra a nombre de otra empresa, un producto tal vez diferente que se llama Dobry Cola o Cool Cola, que pues son la bebida es en sí muy parecida. No se encuentra el gran cambio pues al tomarla, al comprarla, solamente son como otros nombres, pero pues en este momento se ha suplido como esa producción. Hay otras marcas que pues no salieron del país, obviamente salieron algunas, pero no todas. Bershka, Zara también salió del país como con Inditex. Pero pues acá también hay una producción textil, también ha llegado textilería pues de Turquía, de otros países, también internamente, que ha suplido como pues estos nombres. Hay otros nombres como Sarina, por ejemplo, que se ha vuelto muy popular a cambio de Zara, y es lo que ha ocurrido actualmente. Entonces no considero que haya sido pues que se vea el gran cambio respecto a los nombres, respecto a las sanciones. Pues lo que ha ocurrido es que ahora se ven más populares otros tipos de empresas, otros nombres. También pues qué ha ocurrido respecto a Disney y las producciones de Pixar o de películas. Ellos salieron del país. Sin embargo, pues en los cinemas, pues en los grandes cinemas obviamente no se encuentran carteleras de este tipo de películas famosas, populares, internacionales, sobre todo estadounidenses. Lo que se encuentra pues son más como rusas o producciones hindús o de otros países, hasta chinas, japonesas. También he visto que pues se ha vuelto popular. Sin embargo, pues estas no, o sea, a pesar de todo, han encontrado algunas formas. A veces sí se encuentran en cinemas pequeños, un poco no tan frecuente algunas películas que sí se pueden ver en Rusia, pero pues no todas han estado en la cartera. No se encuentra a gran escala o como había antes en los grandes cinemas, pues todas las películas. Ahora con las restricciones pues sí ha disminuido. Actualmente Netflix pues no
trabaja acá en el país. Pero pues esto no ha sido, o sea, no evita que de pronto se puedan ver algunas películas en casa. Hubo un problema a nivel interno en Rusia después de que se desató la situación en el 2022 y se decidió que fueran bloqueadas pues estas aplicaciones. Instagram y Facebook no funcionan actualmente libremente en Rusia. Solamente pues con ayuda de un VPN se puede entrar, pero no es muy frecuente. Ahora pues ya la cotidianidad no es estar en estas aplicaciones, sino más en las internas, como en las que se manejan acá en Rusia, Contact o otras redes sociales que no afectan en medida la información interna del país. El servicio de Visa o Mastercard pues actualmente en el país obviamente no funciona. Desactivaron el sistema SWIFT pero a raíz de la anexión de Crimea a Rusia, en ese tiempo pues también comenzaron este tipo, como algunas sanciones. Ellos se dieron cuenta y pues que en algún punto no era muy viable trabajar con estos sistemas bancarios, así que internamente pues crearon otro sistema que se llama el sistema MIR. Este sistema ha favorecido mucho la economía interna, ha sido pues para el ruso común, para las personas del común, hacer transacciones bancarias por este sistema es como la forma más cómoda. Actualmente algunos extranjeros también pueden pues tener las tarjetas para pues trabajar con este sistema a nivel interno. Externo, internacional, solamente trabaja con algunos países que tengan convenio, como lo son Turquía, Cuba, Venezuela, otros países que alcanzan a trabajar con este sistema. Pero obviamente no cubre a todos los países, cubre países también de la antigua Unión Soviética, como Kazajistán. Pero pues a pesar de que no sirve en todos los países, ha sido una gran ayuda. Interno, pagar con dinero en efectivo, las tarjetas pues aún, digámoslo así, la tecnología funciona a nivel interno. De igual forma, si uno va a algún centro comercial, a algún almacén, pues uno encuentra las cosas necesarias, las cosas básicas, los alimentos necesarios. O sea, las producciones son bastante favorables para Rusia. Así que decir que las sanciones pues han afectado a gran escala no es tan cierto. O sea, Rusia en realidad ha podido soportar, ha podido sobrellevar esta situación. Realmente es un país bastante grande, con bastantes recursos, que puede sostenerse a sí mismo. Así que la vida del ruso normal, de una persona acá en un cotidiano, pues no ha sido tan diferente a como lo era antes.